Buenos días, compañeros. Nuevamente por acá su servidor, Freddy Chávez Sánchez. En esta oportunidad vamos a hablar la unidad 3 sobre lo que es la parte de la intervención policial y va a ser una parte un poco más dinámica, ¿verdad? Porque tiene que ver con lo que es el uso de la fuerza. Entendiendo por fuerza, en su definición etimológica, que proviene del latín fortia, en plural, plural neutro del adjetivo fortis. Y ese fortis significaba fuerte, es decir, que la palabra fuerza en su acepción etimológica deriva de forti, que es fuerte. Igualmente podemos decir que fuerza es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo, y es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Cuando hablamos de esto, pues entendemos que esa fuerza es una acción que va orientada a obtener un objetivo, una condición diferente a la que se encontraba un determinado cuerpo u objeto primeramente. Continuando con este aspecto, entramos a definir lo que es la fuerza policial, significando que es el medio a través del cual la policía logra el control de una situación que atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas, actuando siempre dentro del marco de la ley. Es decir, que el funcionario policial siempre está actuando dentro de los límites que le permite el accionar del ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, tenemos otra definición que es importante traer a colación y tiene que ver con el aspecto del monopolio de la fuerza, que es un poder legal que le está reservado al Estado. Solo el Estado tiene ese monopolio. Cuando hablamos de monopolio es que solo él puede hacer uso de dicha fuerza. El Estado como institución política tiene una tarea importantísima, que es la de mantener el orden en la sociedad que gobierna. Esto es elemental para que las diferentes áreas de esa institución puedan funcionar correctamente, pero que además también para que la convivencia social sea posible. Así es que surge la noción de monopolio de la fuerza, aquella que hace referencia a la capacidad exclusiva que debe tener el Estado para ejercer poder en el territorio dado. Es decir, que ninguna otra persona puede tener o puede ejercer ese uso de la fuerza para obtener un determinado fin. Entramos dentro de ese mismo aspecto de lo que es el monopolio de la fuerza a un tema que está reservado solo al Estado y tiene que ver con el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. ¿Quién ejerce ese uso progresivo y diferenciado de la fuerza? La fuerza policial, es decir, la autoridad policial, que es una de las instituciones que tiene el Estado para mantener el control interno, la paz y la convivencia social. Y ese uso progresivo de la fuerza se define como la cantidad de esfuerzo intelectual o físico del funcionario policial manifestado a través de acciones durante un encuentro con un ciudadano o grupo de estos, cuya aplicación debe ser sistematizada y respetando el ordenamiento jurídico, a los fines de controlar los niveles de resistencia de los ciudadanos o grupos de estos. Es decir, ese uso de la fuerza se hace con la finalidad de, en el caso mencionado acá, que el Estado logre controlar situaciones de posible alteración del orden público o de conductas desviadas contrarias a lo que es el ordenamiento jurídico. El objeto de esta nueva técnica de actuación del funcionario policial es la minimización de posibles lesiones a la persona que está siendo intervenida, atendiendo a niveles de resistencia que se han desarrollado por esta, procurando con ello la mayor cantidad de casos posibles disminuir la confrontación. Ese uso de la fuerza está regido por unos principios
entre los cuales se hace mención al principio de necesidad. Ese principio establece que es la respuesta a una situación que representa una amenaza y que requiere de una acción inmediata para evitar un agravamiento en actos delictivos o ilegales. El uso de la fuerza física y las armas de fuego es necesario cuando no existe otra forma de lograr el objetivo legal, es decir, de contrarrestar esa conducta que está siendo ejecutada por una persona. Cuando hablamos de esa necesidad, hablamos de una situación en la que no queda una alternativa para enfrentarla, es decir, que tengo que actuar necesariamente, menciona el término, obligatoriamente, no me puedo resistir a esa forma y no tengo una medida alternativa para enfrentar la situación, entonces debo actuar bajo ese principio de necesidad. El otro principio que rige el uso de la fuerza es la progresividad, el cual menciona que el nivel de fuerza empleado por la policía se incrementa solo en la medida que aumenta la resistencia de la persona sujeta a un procedimiento policial. De modo que el uso de la fuerza potencialmente mortal está autorizado únicamente en una situación que constituya una amenaza cierta y efectiva a la vida de cualquier persona envuelta en una situación con el fin de que esa sea preservada. El tercer principio, que es el de la proporcionalidad. Solo la actitud y conducta de la persona sujeta a un procedimiento policial en el momento del desarrollo de la intervención determina el nivel de fuerza a ser empleado por el policía, es decir, que no puede el funcionario ir más allá de lo que necesariamente requiere en ese momento determinado ante la conducta de resistencia de una persona para neutralizar esa acción dentro de alguna forma que pudiera estar siendo agresiva. No necesariamente esa agresividad significa un potencial peligro a la vida. Continuando con el tema, existen tres tipos de fuerza dentro de lo que es el uso progresivo de la misma. La primera de ellas es la fuerza policial y establece que es el medio a través del cual la policía logra el control de la situación que atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas dentro del marco de la ley. Cuando se habla de esa fuerza policial es la representación del Estado mediante la autoridad que le ha sido delegada a una de sus instituciones para actuar para el mantenimiento del orden público y de la convivencia social. La segunda fuerza mencionada allí establece la fuerza no letal, cuya intención de uso no es causar la muerte o lesiones graves. Incluye, entre otros, el control psicológico y físico, el uso del bastón, sustancias químicas, canes, perros y armas no letales. El empleo incorrecto de esos medios y técnicas para aplicar la fuerza puede llegar a ocasionar algún tipo de lesión grave o incluso la muerte de ciudadanos o de grupos de esta. Un ejemplo de esto fue el lamentable caso ocurrido con el señor en los Estados Unidos, al cual se le aplicó una técnica de estas de inmovilización, pero que los funcionarios lamentablemente cometieron un exceso que provocó que posteriormente en primer plano se produjera una lesión que a la postre condujo al fallecimiento del ciudadano. En último caso tenemos la fuerza letal, como su nombre lo menciona, trae como consecuencia la muerte o unas lesiones graves. Incluye algunas técnicas de defensa personal y el disparo de armas de fuego. Por lo tanto, solo debe ser utilizada cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida, es decir, si existe la posibilidad de aplicar otros medios para neutralizar la acción de una o un grupo de personas, debe emplearse preferiblemente a esta última técnica. Igualmente, dentro de lo que es el aspecto del uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial, existen o se habla de unos niveles de resistencia, los cuales son manifestados por los ciudadanos que están, en este caso, vamos a decirlo, actuando como
posibles agresores. Tenemos unos niveles de resistencia. El primero de ellos habla de sin agresiones físicas contra los funcionarios, es decir, no hay un contacto de esas personas que están realizando una acción contra los funcionarios policiales, es decir, no hay un contacto físico. Dentro de ese tipo de nivel de resistencia existe una intimidación psicológica por parte del ciudadano, que significa una situación de desafío efectivo mediante gestos y lugares, es decir, gesticulaciones, tratando de crear un impacto psicológico por parte de los ciudadanos en los funcionarios que están actuando en el hecho. Un ciudadano indeciso por parte de la ciudadanía o grupo de estos significa no acatamiento visible de una instrucción policial. La persona de pronto puede estar en un momento de confusión, pero igualmente está participando de una acción. Tenemos lo que es la parte del aspecto de la violencia verbal, como su nombre lo indica, el lenguaje rudo, obsceno o insultante que es proferido de los ciudadanos hacia los funcionarios que están en el procedimiento. A partir de ese nivel o de esa instancia de la violencia verbal, el funcionario se mantendrá en contacto verbal con la persona a un nivel de resistencia que asuma, procurando disminuir la resistencia y hacer descender el nivel de confrontación. En este caso se puede presentar igualmente lo que es la violencia pasiva, cuando el ciudadano actúa de una forma casi que inmóvil, con peso muerto o resistencia sin activación muscular por parte de la misma. Tenemos la violencia defensiva, cuando el ciudadano ejerce algún tipo de oposición mediante activación muscular. Igualmente tenemos lo que son las agresiones, cuando ya hay algún tipo de contacto físico contra los funcionarios, y aquí tenemos dos tipos de violencia. La primera de ellas es la violencia activa, mediante la cual el ciudadano se activa para agredir o atacar al funcionario policial. Y existe la violencia mortal, que es la segunda de ellas, por parte del ciudadano, cuando éste crea una situación de riesgo mortal tanto para el funcionario como para cualquier otra persona que pudiera encontrarse en ese momento allí, lo cual exige o activa la necesidad del funcionario por contrarrestar ese tipo de acción. Para dar respuesta a esos niveles de resistencia por parte de los ciudadanos, existen también unos niveles de control policial, es decir, conforme a la gravedad o al nivel de resistencia que hayan presentado los ciudadanos, pues los funcionarios van a ir activando también mecanismos de accionar. En primer lugar, mencionamos los mecanismos ordinarios de fuerza, que están representados por la presencia, el despliegue táctico y el diálogo. Existen unos niveles de transición que contienen técnicas suaves y duras de control físico que, al ser utilizadas, podrían iniciar una escalada del conflicto o producir un efecto contrario. Es decir, ya sea que ante la intervención de una persona de la que se encuentra allí, si es un grupo de personas o si es una persona en particular, es objeto de alguna de estas técnicas de inmovilización o contacto físico con el funcionario, puede hacer o que genere una respuesta por parte de ese ciudadano con mayor resistencia o por parte del grupo procurando la forma de accionar contra los funcionarios para de alguna forma proveer algún tipo de auxilio contra esta persona. Y tenemos igualmente los niveles extraordinarios de fuerza, los que solo se justifican cuando están dadas las condiciones de legítima defensa o estado de necesidad. Por lo general, en este caso, pues ya prácticamente es una exigencia por parte del funcionario actuar mediante el uso de algún tipo de fuerza o de nivel de fuerza mayor o el uso de su arma orgánica de reglamento. Dentro de los niveles de control policial, pues tenemos la presencia, que es esa presencia del funcionario, el manejo de los eventos tácticos de control psicológico de los mismos,
la presencia, mayormente controla la intimidación psicológica. Posteriormente tenemos el despliegue táctico, según un método operativo que permite incrementar el control psicológico necesario para un diálogo efectivo, es decir, la presencia del funcionario policial con todo su equipamiento allí viene a constituir ese despliegue táctico como una respuesta a la presencia del ciudadano o de los ciudadanos. Y el diálogo, que es la principal técnica a ser utilizada por el funcionario policial con el fin de resolver la mayoría de situaciones conflictivas donde utiliza la violencia verbal. Igualmente existe un nivel de control policial con contacto físico con la ciudadanía. Dentro de este se encuentran lo que son las técnicas suaves de control físico, que consisten en presionar nervios sensoriales a los fines de controlar resistencia pasiva de un ciudadano o del grupo de este. Técnicas de control duro, que tienen un mayor nivel de fuerza, atendiendo también a la resistencia defensiva de las personas, afectando nervios sensoriales o motores que pueden causar lesiones graves y contrarrestan la resistencia defensiva. El uso de armas intermedias, como puedan ser el bastón policial, ¿verdad? Que es un arma intermedia. Pueden utilizar los agentes químicos, los gases, pueden utilizar de pronto si está permitido por la normativa jurídica de un país, los famosos medios eléctricos, los denominados los tasers, que si bien son un arma, no son letales. Y posteriormente viene el uso de la fuerza potencialmente mortal, que es utilizada en un nivel extraordinario, es decir, es el último de los niveles que deben utilizarse porque ya la situación o la condición puede generar la muerte de una o de varias personas. Dentro de ese uso de la fuerza pues existen unas normas que regulan el uso, mencionando primero que el uso de la fuerza aplicar está determinado por la conducta de la persona y no por la predisposición del funcionario, es decir, no puede el funcionario actuar de forma subjetiva asumiendo que la persona va a actuar de una u otra forma, sino que tiene que ser objetivo en el sentido de que esa fuerza va a ser aplicada conforme a cómo la persona se vaya comportando. El uso diferenciado de la fuerza implica que entre la presencia policial y la fuerza potencialmente mortal graduará su utilización utilizando la progresión por parte de la persona desde la intimidación psicológica hasta la violencia mortal. Es decir, en la medida que la persona vaya aumentando los niveles de resistencia, el funcionario policial pues debe ir igualmente empleando los mecanismos de control. El funcionario policial debe mantener el menor nivel de uso de fuerza posible para lograr el objetivo propuesto. Es decir, si ya la persona fue neutralizada, no hace falta aplicarle mayor grado de fuerza o cualquier otro tipo de mecanismo de control. El funcionario, en ningún momento debe haber un daño físico innecesario ni maltratos morales a las personas, ni emplear la fuerza como forma de castigo directo. La funcionaria o funcionario policial debe prestar lo antes posible la asistencia y atención de servicio médico a las personas o afectadas. El funcionario policial, la mayor brevedad posible, debe notificar a los parientes, a los amigos íntimos o a las personas heridas o afectadas. Ese uso de la fuerza, ¿verdad? Como se mencionaba, tiene que ver con que el funcionario policial obra en el cumplimiento de un deber. Y cuando hablamos de eso, tenemos que, de alguna forma, conectarnos aquí con lo que es el monopolio del uso de la fuerza y la violencia por parte de un Estado. Al señalarse que el funcionario actúa en cumplimiento de un deber, debe considerarse que éste, al formar parte de la fuerza pública, está actuando en representación de la autoridad que le ha sido delegada a la institución policial por el Estado como monopolizador del uso de la fuerza y la violencia. Además que al ser integrante de la fuerza policial, por imperativo de la ley, le corresponde actuar ante situaciones que puedan representar una potencial amenaza, tanto para los ciudadanos como para sus bienes y para él mismo.
Para ello, el funcionario policial debe conocer los requisitos que le impone el ordenamiento jurídico para que realice determinada acción ante una posible agresión, por lo que la conducta ejecutada por el funcionario policial como persona obligada por un mandato o deber debe estar contemplado en la ley. Es decir, el funcionario puede actuar de forma autónoma, desconociendo aquello que le está estipulado en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque su actuación está precisamente dentro de los límites que le establece la ley como un mandato para que él actúe, pero sin sobrepasar esos límites que están establecidos. Dentro de este ámbito, pues es necesario hacer mención a lo que es la legítima defensa, una situación que es bastante cuestionada y bastante delicada por la forma en que se produce y que es necesario que el funcionario policial esté completamente consciente de esta situación. ¿Qué es la legítima defensa, verdad? Cuando se habla de legítima defensa, se puede decir que es la repulsa a una agresión ilegítima, es decir, algo que no ha sido provocado por quien alega la defensa. Actual o inminente. Cuando se habla de actual o inminente, quiere decir que tiene que ser en ese preciso momento. No se puede hablar de una legítima defensa por un hecho que pudiera ser anunciado por el agresor a futuro o por algo que ya pasó. Es decir, tiene que ser en ese momento que se está produciendo la agresión que representa un peligro potencial para quien alega la legítima defensa. ¿Para quién es ese rechazo de la agresión? Para el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la proporción racional de los medios empleados para impedirla o repelerla. Esa es una definición del doctor Jiménez de Azo. ¿Qué observamos dentro de esto de la legítima defensa? Que se basa en un principio que nadie está obligado a soportar lo injusto. Es decir, yo no puedo permitir que me agredan y quedarme tranquilo. ¿Verdad? No estoy obligado a eso. Se debe entender que es necesario que medie una situación de necesidad. Es decir, la defensa solo es legítima si es necesaria. Puede ser propia o de tercero. Puede ser que la agresión esté dirigida directamente contra quien ejerce la defensa o contra un tercero. Cuando se habla de legítima defensa, se debe entender que ella no persigue evitar los delitos, sino proteger bienes jurídicos. Cuando hablamos de bienes jurídicos, son aquellos que están tutelados por el Estado mediante por el ordenamiento jurídico, entiéndase, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la integridad, esos son lo que se denominan los bienes jurídicos tutelados. La legítima defensa debe cumplir con 3 requisitos. Necesariamente deben cumplirse estos requisitos para que se hable o se pueda estar en presencia de lo que se denomina la legítima defensa. La agresión debe ser ilegítima, es decir, yo no puedo alegar una legítima defensa cuando yo de alguna forma provoqué la situación de que el agresor actuara contra mí, porque ese es el primero de los requisitos. Viene a constituir la amenaza actual de un peligro inminente para un bien jurídico. Debe ser la consecuencia de un lugar humano, una conducta la cual debe ser antijurídica, es decir, la acción del agresor debe estar tipificada como un delito o una falta en el ordenamiento jurídico, porque de lo contrario, pues tampoco se puede hablar de una legítima defensa. El segundo requisito es la necesidad racional del medio empleado. Debe resultar de la agresión que pone en peligro un bien jurídico. La necesidad de la defensa es la exigencia sin la cual la defensa no es legítima. Es decir, tiene que existir esa necesidad de yo defenderme por algo que no, a lo cual no di motivo para que se pueda estar en presencia del segundo requisito de la legítima defensa. La proporción de los medios utilizados no es lo mismo que igualdad de la lesión jurídica o igualdad de mal. El medio es racional cuando ha sido necesario dentro de las posibilidades que el autor agredido
dispone. Cuando se habla del autor, es la persona que está alegando haberse defendido de forma legítima. La consecuencia del empleo de los medios que no sean razonables torna la defensa imperfecta y la acción antijurídica. Es decir, que en este caso, esa irracionalidad en el empleo de los medios me va a ocasionar que igualmente yo debo ser sancionado por que la acción que cometí se excedió y entonces ya rebasa este segundo requisito. El tercer requisito es que la falta de provocación suficiente. Se debe tener en cuenta que no debe haber medida o haber mediado una provocación suficiente por parte de quien se defiende. Es decir, no debe haber provocado que el agresor lo agreda. La provocación se asocia con determinado nivel de gravedad. Debe tomarse en cuenta o en consideración un aspecto muy importante que es el requisito tiempo, por cuanto este contribuye a determinar o sirve de elemento de juicio para demostrar la extensión del nexo causal entre la provocación y la agresión. Debe haberse cumplido para ser causal del ataque, como les comentaba anteriormente. Yo no puedo alegar una legítima defensa por una situación futura, ni puedo alegar una legítima defensa por una situación pasada. Es decir, debe estar ocurriendo inmediatamente y de forma inminente en el momento que yo estoy alegando la legítima defensa. Se puede impedir la agresión desde el momento en que el agresor manifiesta su voluntad de agredir y dado que dispone de los medios idóneos para ello, puede hacerlo en cualquier momento, provocando así un peligro inmediato para un bien jurídico. En ese momento se comienza el peligro y con él la legítima defensa, es decir, la necesidad de yo defenderme ante esa agresión que está ocurriendo allí. Eso tiene que ver con los elementos de la necesidad, la racionalidad y la proporcionalidad que rigen lo que es la legítima defensa. Por otra parte, tenemos dentro de lo que es el trabajo policial unos factores que intervienen dentro de ese contexto, ¿verdad? Tiene que ver con los factores socioculturales, con las condiciones ambientales y los sujetos intervinientes. En primer lugar, podemos mencionar allí lo que es la misión, el servicio que se está prestando en el momento para persuadir a presuntos infractores o delincuentes que puedan estar cometiendo un robo o una falta administrativa. Para desarrollar óptimamente la misión se debe realizar una buena planeación. Igualmente debe tomarse en cuenta las condiciones medioambientales y la zona geográfica, es decir, lo que es el contexto sociocultural, que es el lugar o terreno donde se presta el servicio de seguridad, pudiendo ser una plaza, una calle o un evento. Es de gran importancia que el policía preventivo tenga pleno conocimiento del terreno donde se desarrollará su servicio. Igualmente, el presunto infractor o delincuente. Es muy probable que el policía preventivo se enfrente con alguien que pondrá a prueba toda su capacidad, pericia e inteligencia. Los medios que se utilizan en la posible comisión de un delito, armamento, vehículos y cualquier otro tipo de material. Las personas que puedan intervenir, en este caso podemos hacer referencia a los civiles que son parte de la comunidad, el elemento y el equipo policial. Igualmente, si es necesario hacer una acotación en cuanto a los tipos de acciones que el policía preventivo puede realizar en el ejercicio de sus labores. Tienen que ver con la observación. Es importante que el policía preventivo desarrolle esa habilidad o esa capacidad de observación que le permita poder analizar situaciones que puedan representar la posible comisión de un hecho punible o un potencial peligro. Igualmente, lo que es la parte del patrullaje, a realizar en una zona de acción de la policía, control de accesos, la comunicación, la preservación del lugar de los hechos cuando se ha cometido un delito y la vigilancia.